Saludos, espero que se encuentren bien. Hace un tiempo estuve hablando con Manolo Matos del podcast Cucubano, que me había enviado una columna muy interesante sobre la criminalidad en Puerto Rico. El autor de esta columna ha estado en varias ocasiones en su podcast y sus opiniones siempre me han parecido muy interesantes, por lo que me puse en contacto con él para que compartiera con nosotros aquí en CrimePod PR. Hoy tenemos de invitado a Gary Gutiérrez, un ponceño, profesor universitario de justicia criminal, escritor y anfitrión del programa radial Temprano en la Tarde por WPAB 550. En el episodio de hoy hablamos sobre lo que es la criminología crítica, hablamos de algunos conceptos de nuestro sistema de justicia criminal, de su experiencia como fotoperiodista del periódico El Vocero y hasta de Luma y de los apagones. Espero que disfruten de esta interesante conversación. Bueno, saludos Gary y bienvenido a CrimePod Puerto Rico. Para mí es un placer tenerte hoy como invitado. ¿Cómo te encuentras? Pues me encuentro sobreviviendo al país. ¿Qué te puedo decir? Viviendo la pandemia, sobreviviendo al Estado, sobreviviendo a Luma. ¿Cómo te va con Luma? Pues mira, la semana comenzó terrible. Del miércoles, mi hipótesis es que alguien en las relaciones públicas y manejo de crisis en Luma se dio cuenta de que la cosa se le había salido de las manos con el público y en los últimos 2 días pues se ha comportado decentemente, ¿verdad? Y así que en ese sentido, asumo que fue un intento para bajar la presión de la protesta de hoy y bajarle la presión a la caldera de la protesta del 15. Uh-huh. Igual, ¿verdad? Tuve lo fácil que simplemente cambiaron cuatro inconsecuentes allí en una junta y se resolvió todo. Así que me imagino que por lo menos por ahora Luma nos dará un descanso en lo que baja la presión de la olla, no sé. Yo soy mal pensado, así que. En lo que baja la presión y en lo que también la gente empieza a consumir menos y la cosa se arregla sola, que es lo que están También. diciendo por ahí. Sí. Bueno, yo concurro con esa teoría en parte porque la realidad es que, fíjate que ningún anuncio del Estado ni de Luma habla de reducir la energía, porque Luma tiene la disyuntiva que si tú reduces la energía no cubre costo y tiene pérdida. Entonces eso tampoco le conviene a ellos. Eso es una de las contradicciones de un sistema de electricidad privado, ¿verdad? Que tiene que generar ganancia obligado. Sí, Bueno, pero yo no soy economista, así que no, eso pasa lo mismo con las prisiones privadas que hay en los Estados Unidos. claro, que cuando se quedaron sin empleo, digo, sin Clientes, clientes, pues desarrollaron legislación en los estados para almacenar los inmigrantes que estaban, porque todo esto que estamos viviendo aquí empezó hace como 20 años cuando empezó a bajar la población carcelaria en Estados Unidos porque empezó a disminuir la importancia del arresto de droga, pues hace como 10 años. Esas compañías se movieron a los migrantes y eso fue un parte de la gente que demonizó a los migrantes como un peligro a ser encarcelados, que obviamente les deja ganancias. sí, sí, es un negocio bastante lucrativo, bastante lucrativo. Mira, Gary, yo te quería preguntar, yo estuve leyendo un poco de tu, ¿verdad? De tu biografía, fui a tu página y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque dice que eres un observador, un documentador social y un aspirante de ácrata. Entonces tuve que buscar el diccionario y hay un podcast que yo escucho que también me hace buscar el diccionario que se llama Plan de Contingencia. Sí, sí. No, pero esa gente son otro nivel. Esa gente son El último episodio de ellos tuve que estar con el diccionario en la mano todo el episodio. Esteban y Wario son dos intelectuales de primer orden. Sí. Pues entonces la palabra ácrata, ¿verdad? Que es una de las palabras que menciona, yo sé más o menos lo que voy, me puse a leer, ¿verdad? Pero quería que me dijeras qué es ser un observador, qué es ser un documentador social y por qué dices que eres aspirante y no eres un ácrata en propiedad. Pues mira, los observadores sociales de Ágrata, yo no sé si tengan relación, pero yo me catalogo como un observador social porque en el teatro de la vida yo no soy ni artista ni tramoyero, ¿verdad? Yo ni siquiera soy público. Yo me siento a mirar el teatro y al público a la vez. Esa es mi pasión, esa es la forma en que yo vivo, ¿verdad? Entonces, yo miro las cosas más allá de lo inmediato. Nunca lo he podido hacer. O sea, nunca he podido mirar solo lo inmediato. Siempre sobrepienso las cosas, siempre. Por eso
las ansiedades, las depresiones y todo ese tipo de cosas. Y por eso es que me llamo observador social, ¿verdad? Y documentador, porque lo que he hecho toda la vida como fotógrafo, que fue lo primero que yo fui y que estudié, y luego las oportunidades que me dio WPAB, por ejemplo, de entrar en la radio, pues me convierte en un testigo del pueblo, ¿verdad? Entonces un poco como aquellos escribas de los faraones que decidían qué información se guardaba y qué no, pues así yo me veo en general, así que por eso que me encantaron un observador social porque los outputs o la salida de eso que yo recojo, pues tiene diferentes salidas, así que es lo mismo en fotografía que en el blog, lo poco que estoy haciendo del blog, porque casi todo en el blog lo estoy haciendo de comida y de fotografía. Y en la radio, que gracias a la cortesía de WPAB, pues mantengo junto al profesor José Raúl Cepeda un espacio que se llama Temprano en la Tarde, que también lo sacamos como podcast, ¿verdad? El producto de ese programa de radio sale como podcast también. Así que por eso es que me llamo un observador social. A mí, cuando la gente me viene a decir, ustedes critican y no ofrecen soluciones, pues ese no es mi trabajo. Mi trabajo es de los que se están ganando 100 y pico mil pesos en un puesto público. Pues eso es lo que tienen que producir soluciones. Si yo hubiese querido producir soluciones, yo cogía por un cargo público. Así que, tú sabes, mi trabajo es Sí, sí. en el sentido bíblico y con el perdón de los hermanos cristianos, pues yo no soy creyente, así que, pero en el sentido bíblico un poco la tarea del profeta, ¿verdad? Que no es averiguar lo que va a pasar, sino decir, cantárselas al rey como se pueda y como se deba. Y entonces, pues, en esa perspectiva que me autocatalogo como observador social y como documentador, un poco el mirar mi realidad y cantarla como la veo, si alguien le ayuda, y si no, pues que me ignore. O sea, no tengo problema tampoco. Sí, que contigo no hay problema. Después que por lo menos tú puedas llevar el mensaje y siempre hay alguien que te va a escuchar y siempre yo sé que tu mensaje llega y llega hasta los niveles donde se tiene que escuchar para que se mueva algo, ¿verdad? En este país. Pues mira, me parece interesante y obviamente no voy a coger yo el crédito porque yo probablemente, si en términos bíblicos otra vez, más como Juan en el desierto que otra cosa, pero me parece interesante porque el discurso que yo encontré cuando empecé a estudiar criminología en la calle y la forma en que la opinión pública, que no es la opinión del público, es la opinión que se publica, que son dos cosas diferentes. La opinión pública miraba a las drogas y miraba al crimen. Yo creo que los últimos 15 o 20 años ha variado, ha cambiado y me gustaría pensar que yo tuve algo que ver con eso, que ese puede ser mi legado. Ya yo llegué a los 63 años y ya estoy pensando en cuál va a ser mi legado, ¿verdad? Eso es parte de la... Claro. Fíjate, te quería hablar un poco de eso, sobre tu legado. Y me voy un poquito a la parte de que eres también profesor de justicia criminal. Yo tuve buenos profesores de justicia criminal. Algunos eran abogados, otros eran policías, otros eran pues profesores, ¿verdad? De clases regulares. Pero sí me dieron información interesante, sí los recuerdo. De hace más de 10 años que estudié, los recuerdo sus caras, recuerdo sus clases, recuerdo a veces hasta su manera de hablar y frases que dijeron en algún momento que se me quedaron en la mente y todavía a veces hasta las repito, pues quizás porque me impresionaron, ¿verdad? En aquel momento dado de mi vida. Y yo quería preguntarte sobre eso, si siendo profesor tenías o tienes unos objetivos cuando impartías o cuando impartes una clase sobre el legado que te gustaría dejar particularmente en esos estudiantes y obviamente esos estudiantes son el país. En el futuro también se van a convertir en profesionales de diferentes ramas, ¿verdad? Ligados a lo que es el sistema de justicia criminal del país. Y qué es lo más que te disfrutas del ser profesor. Ahí te tiene como una pregunta compuesta, pero... Para contestarte eso, dejamos sobre la mesa lo que era un ácrata. Ah, ¿verdad? Sí. Y necesito explicarte lo que es un ácrata. Digo, para explicarte no, sino explicar lo que es un ácrata para explicar mis expectativas en el salón de clase. Y el ácrata es un sinónimo de anarquista que no es creyente en el caos. Yo soy de los que pienso que el caos es el capitalismo que vivimos. Es el estado republicano que vivimos. Ese es el caos, porque si no, bueno, pues es lo que está pasando con Lupa no lo crearon los anarquistas, lo crearon los capitalistas que dirigen el Estado. Pero bueno, así que Ácrata, el anarquismo
es simplemente una ideología que parte de la premisa de que no debe haber una jerarquía establecida, que la jerarquía debe ser orgánica, que la gente que está más capacitada para manejar un proceso en un momento, pues lo maneje y después se echa al lado cuando venga otro proceso, que sea otro quien lo maneje, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva es que yo veo el anarquismo y ácrata es un sinónimo de anarquista, ¿verdad? Que también es sinónimo de libertario. Lo que pasa es que en Estados Unidos la palabra libertario se la robaron los anarquistas capitalistas que no creen en el Estado, pero creen en el capital privado. Así que los socialistas libertarios o comunistas libertarios, que somos los que creemos en que los medios de producción deben estar en manos de quienes lo ponen a producir, no del Estado como lo es en Cuba o en la Unión Soviética vieja, ¿verdad? Sino en la mano de los trabajadores, movimientos de compañías de trabajadores, corporaciones de trabajadores, o cooperativas de trabajadores, o empresas familiares, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo me catalogo un comunista libertario que creo que a nivel individual sí debe haber propiedad privada y creo que hay que respetar la individualidad, pero no creo en que nadie debe estar empleado por otro. Yo creo que el emplearse es una esclavitud a jornada parcial, que ni siquiera tiene plan médico ni permanencia. El esclavo por lo menos había que venderlo, ¿verdad? Tú no podías votar al esclavo. Así que en ese sentido, esa es mi visión de mundo. Entonces, esa visión de ácrata me lleva a partir de un principio básico que es mi obligación como ciudadano. Y dije obligación, ¿verdad? Mi obligación como ciudadano es cuestionar a los que administran la sociedad. Si usted es un ciudadano que no cuestiona a los que lo gobiernan y lo administran, usted es un súbdito, usted no es un ciudadano. Entonces, entrando al salón de clases, ese es mi legado. Mi legado no es que mis estudiantes salgan anarquistas de allí, ¿verdad? Eso es un proceso. Los anarquistas creemos que nadie puede hacer a otro anarquista. Cada uno tiene que estudiar y llegar por su propia cuenta, ¿verdad? Esto como los cristianos, la salvación es individual, pues los anarquistas igual, ¿verdad? Pero que entiendan que su obligación como ciudadano y sobre todo como ciudadano con educación superior es cuestionar y el peso lo tiene siempre el gobernante. Y el gobernante que se moleste porque se le cuestione, que recoge y se vaya, porque gobernar no es un derecho. Así que. Sí, es un privilegio y el pueblo lo pone ahí para que haga un trabajo. Claro, el principio es que el pueblo elige a esta gente para que funcione, ¿verdad? Y les resuelva los problemas y represente las necesidades, ¿no? El pueblo se vea representado en ellos, en sus necesidades, ¿verdad? Cosa que obviamente no pasa. Eso tan pronto pongamos que el gobernador, que sea electo gobernador, se va a ganar lo mismo que se ganó en los últimos 5 años, el promedio de lo que se ganó en los últimos 5 años, o lo que se ganaba si estaba en una agencia que vaya en destaque con el mismo sueldo, pues salimos de toda esa retragila de buscones perdona, yo sé que este es un podcast un poco más serio, pero, No, pero hombre, creo que es temprano en la tarde, pero sí, esa gente son un montón de sátrapas que lo que hacen, su único interés es mantenerse ellos en el gobierno, mantener el partido, porque que es la herramienta que los mantiene en el gobierno, y mantener el capital privado, que es el que le da a los chavos para mantener el partido y para mantenerse ellos en el gobierno. Por eso es que si Luma se cree que el gobernador se va a sacrificar para guardar el contrato a Luma, le tengo noticia, ¿verdad? Tan pronto haya mucha presión, al igual que vimos con Ondeo, veremos que será otro el que administre pero bueno, esos son otros 20 pesos. No sé si te contesté la pregunta. sí, no, más que bien, y puedo hacer como una transición ahí mismo a todo lo que estás hablando y particularmente a lo que eres un observador social y asumo que también eres un observador de la criminalidad en Puerto Rico y de todo ese proceso por la experiencia que tiene y también una persona que cuestiona quizás las decisiones que se toman en el gobierno o en las agencias de orden público trabajar con el problema de la criminalidad o las teorías o las maneras en que lo han trabajado durante toda nuestra historia, cometiendo quizás los mismos errores una y otra vez. Y quería que me hablaras en ese sentido de lo que es la observación criminal en ese aspecto. Yo me adhiero a una corriente de pensamiento que se agrupa libremente, ¿verdad? Esto no es un organismo, son una escuela de pensamiento, ¿verdad? Que se conoce como la criminología crítica,
que tiene unos principios muy, muy fluidos, pero que básicamente se pueden reducir en que miramos primero a la sociedad que produce al criminal antes de mirar al criminal. Miramos las estructuras de poder en esa sociedad, ¿verdad? Y entendemos que el problema, y sobre todo yo, ¿verdad? Entiendo que el problema criminal, de eso que llaman la criminalidad, no es un problema policial. El aparato represivo que tú le llamas, el aparato de justicia criminal, que es un término que es totalmente incoherente para mí. Yo era profesor de justicia criminal y decía, esto no hace ningún sentido. La justicia criminal es la justicia que hacen los criminales en el punto. A menos que no pensemos que los que están dirigiendo todas estas cosas son criminales, que eso sería otra discusión. Pero, ¿verdad? En otros lados le llaman justicia penal, ¿verdad? Sería el término que se usa en Latinoamérica. Y en algunos sectores de la criminología crítica se habla de la justicia social, ¿verdad? Que es el sistema de justicia social o de paz social. Vamos, eso es otro término que se utiliza. Entonces, la forma en que yo me acerco al fenómeno criminológico es desde la criminología crítica, esa criminología crítica que entiende que, y sobre todo la criminología cultural, dentro de la criminología crítica, que ve el crimen como un producto cultural, como sería cualquier otro producto cultural, ¿verdad? Como sería la música, como sería la cocina, como sería la forma en que vestimos, como sería la forma en que nos hablamos. El crimen no se puede separar de la cultura y la cultura no se puede separar. Cuando las motivaciones detrás de un joven para cometer un acto criminal probablemente son las mismas motivaciones de un joven para abrir un negocio legal, que son los valores del sistema capitalista, que son ganancia a cualquier costo, poder a cualquier costo y capacidad de ostentar a cualquier costo. Esos son los valores reales de nuestra sociedad. Yo sé que nos han llenado la cabeza nos han llenado la cabeza de cosas del amor y la comprensión y la solidaridad. Gente, esos no son los valores de nuestra sociedad. ¿Okay? Dígale a su papá que usted quiere irse de misionero y dígale a su papá que usted quiere estudiar medicina, a ver cuál es lo que le va a dar contentura a su papá. Así que vamos a poner las cosas, hablar las cosas como se supone. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos el crimen como una actividad producto de los valores sociales, igual que vemos cualquier otra empresa capitalista en nuestra sociedad. Si yo te digo que hay un joven que es asertivo, tiene buena presencia, se expresa bien, tiene buena capacidad de manejar dinero, tiene buena capacidad de manejar sus empleados, tiene buenas relaciones con su comunidad, no tiene miedo a tomar decisiones, no tiene miedo a manejar crisis. ¿De quién te estoy hablando? ¿Te estoy hablando de un banquero o te estoy hablando de un tirador de drogas? Es bien difícil diferenciarlo. Obviamente, no es que no se pueden diferenciar porque las cualidades que te hacen a ti un buen banquero son las mismas cualidades que te hacen ser un buen tirador de droga. Que el tirador de droga a lo mejor tiene que mandar a matar a alguien. Bueno, el banquero a lo mejor tiene que mandar a sacar dos viejos de 60 años de su casa, ¿entiendes? Que no es otra cosa que un asesinato económico. Eso es parte. Entonces, cuando uno empieza a mirar el crimen desde esta perspectiva, se empieza a cuestionar toda esta respuesta, que no es una respuesta anticriminal, es una respuesta de control social, ¿verdad? Yo decía en el programa de nosotros de temprano en la tarde de los otros días hablando de Luma, que entonces se fue la luz y estaban todos los semáforos de las dos carreteras más importantes que cruzan la ciudad de este a oeste, no tenían semáforos. Y eso fue un caos en términos. Entonces, no vimos la policía manejando eso. Sin embargo, en María, una de las principales cosas una de las principales tareas que se echó la policía inmediatamente fue el control de las luces, de las luces de tránsito. Entonces yo me pregunto, ¿la presencia de la policía era para ayudar a la gente a pasar la luz de tránsito o la presencia de la policía era para que nos acostumbráramos a saber que ellos estaban en la calle mirándonos y supervisándonos? Entonces su rol era de mantener el tráfico fluyendo o su rol era de control social. Porque no sé si tú lo sabías, a los 2 o 3 días de Luma, a los 2 o 3 que son la misma crisis, a los Sí. 2 o 3 días de María, a Ponce, en el área de La Guancha, que para los amigos que no son de Ponce, es un área recreativa que está en la costa de la ciudad, llegaron unos contingentes de militares estadounidenses, establecieron un campamento de esos movibles allí en esa área. Estuvieron allí como 2 meses o como un mes, más o menos. Y como no pasó nada, recogieron y se fueron.
Lo cual me indica que esa gente estaba allí esperando probablemente estaba allí esperando las reyertas y las revueltas que hubo en sitios como Nueva Orleans cuando Katrina, y para ellos intervenir. Y como no intervinieron, como no hubo esa respuesta, pues ellos no intervinieron y la inmensa mayoría del país no supo que esa gente estaba allí. Sí que no fue que vinieron a apoyar en el proceso ¿verdad? De lo que estaba pasando, de ayudar a la gente con las primeras necesidades, sino que fueron para el control de lo que pudiese suceder, como si fuera un riot police, una policía ¿No? Como si fuera un rayo antimotines. político, obviamente era un rayo político. Sabes que en Cagua, a diferencia de Ponce, quienes estaban a cargo del manejo de las intersecciones y las luces, ¿verdad? De tránsito eran personas sin hogar, ¿verdad? Y personas adictas a drogas. Entonces se dio ese proceso, pero era abrumador la presencia policíaca en las calles, ¿verdad? Fíjate que eso se dio también en San Juan, en Ciudadela, creo que se llama el condominio ese, donde trajeron unas gangas de mercenarios que Pesquera, el que fue superintendente de la policía, a quien yo con todo respeto a tu programa le llamo payaso, porque se puso a hacer payasadas en una conferencia de prensa, y lo que hacen payasadas son payasos, ¿verdad? Pues este señor le dio autoridad de arresto a todos esos tipos que vinieron, que no eran otra cosa que un ejército de mercenarios que los ricos de Ciudadela trajeron para que le cuidaran, y tomaron control de la calle y decidían quién pasaba por la calle pública frente al condominio. Bueno, entonces, eso va revelando todo este aparato de vigilancia que tiene el Estado como uno de control social, que no está real, su función real no es combatir el delito, ¿verdad? La función social de la policía desde sus comienzos en el siglo XIX y antes del siglo XIX, la policía surge de unos cuerpos privados, unos de policías privadas que trabajaban para el gran capital, la Pinkerton, por ejemplo, que eran los que estaban velando a Lincoln cuando lo mataron. Es todavía una compañía de policía privada que da servicio al capital. De hecho, Carnegie mandó a la Pinkerton, a los agentes de la Pinkerton, a abrir fuego o bueno, de la Pinkerton o de otra agencia, igual, no recuerdo cuál era la agencia, abrir fuego sobre sus empleados que estaban piqueteando en el siglo XIX, ¿verdad? El mismo Carnegie que después abrió bibliotecas por ahí para limpiarse el nombre. Ujú. Eh, pues obviamente la policía viene de esos cuerpos, viene de los cuerpos de las patrullas anticimarrones en el sur de Estados Unidos, que salían y cobraban por cada negro que regresaban, fuera o no fuera esclavo, porque tú siendo negro te paraba la patrulla te paraba una de estas patrullas, te llevaba al tribunal, le decía al tribunal que tú eras un cimarrón, y el tribunal le hacía la orden de que te devolvieran para el estado que dijera el que te llevó al tribunal, y tú siendo negro no podías hablar en el tribunal, teníamos que buscar un blanco que hablara por ti. Así que ya tú sabes, lo próximo que enterabas era que estabas en Mississippi en alguna plantación, tú sabes. Wow. Y otro de los cuerpos parecidos es el cuerpo de los anticuatreros, ¿verdad? Que eran los que velaban y acompañaban el ganado que iba de las grandes planicies hacia Chicago hasta el procesado, que igual, ¿verdad? Ellos cobraban por cuatrero muerto que trajeran, y como no cargaban con todo el cuerpo del cuatrero, traían las orejas, así que cobraban por oreja. Wow. De esos cuerpos es que surge lo que hoy es la policía. Y su rol nunca fue realmente proteger la ciudadanía, era estar disponible para cuando hubieran problemas, controlar la población. Fíjate que esto se expande en Estados Unidos a principios del siglo XX, finales del XIX, que es consono con las grandes migraciones de países no blancos de Europa, italianos, qué sé yo, portugués, españoles, ¿verdad? Y que entonces las ciudades, los grandes varones del robo, los Robert Barons, Carnegie, JP Morgan, Rockefeller, esa gente, Nombres prestigiosos. claro, se dieron cuenta de que porque ellos iban a pagar por la policía cuando no la necesitaban, que la pagara el país. Entonces socializaron la policía, la vigilancia, y el país se tuvo que hacer cargo de pagarle la vigilancia a ellos,
Y por supuesto, como esa gente estaba ahí sin hacer nada cuando no habían problemas, pues los mandaban a los barrios pobres a vigilar a las poblaciones en la calle. Recuerda que en el siglo XIX, a principios del siglo XX, la gente vivía en las calles, ¿verdad? Los apartamentos pequeños, calurosos, etcétera, etcétera. Así que en el verano la gente vivía en la calle. Así que por ahí va el surgimiento de la policía, según lo vemos algunos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a eso es a lo que nos dedicamos los criminólogos críticos, a contextualizar el fenómeno de criminológico, el fenómeno de la desviación criminal, desde unos nuevos parámetros. Fíjate que los parámetros tradicionales de la criminología o de la justicia criminal, para los amigos rapidito, justicia criminal es la parte operacional de la criminología, que es la parte de la sociología que brega con el crimen, digo, de la desviación social que crea con el crimen, y la desviación social es la parte de la sociología que estudia a los que se desvían. Entonces, tradicionalmente en Puerto Rico eso se ha visto desde dos visiones teóricas y desde una visión religiosa que le añade Chuck Young, le añade el criminólogo Chuck Young o el sociólogo Chuck Young, que ya murió, le añade. La primera es la visión legal o leguleya del derecho positivo, ¿verdad? Que es la ley, el que no la cumple va preso y hay que castigarte para que tú aprendas ¿cómo es? Que tiene que respetar la ley, ¿verdad? Así que eso lo vemos en el país, en el tribunal, en los abogados, en la policía, ¿verdad? Esa es la visión que tienen. A eso le suma la visión positivista, que es que el ser humano está influenciado por la sociedad y hay que estudiar, ¿verdad? Porque qué fue lo que pasó en este ser humano que no entendió lo que la sociedad le quiso enseñar, y por eso es que se desvió y cometió un delito. Así que comete el delito porque no sabe, y como no sabe no se le puede castigar, hay que rehabilitarlo. Así que te mandamos para las cucharas, no a castigarte, sino para los amigos de Puerto Rico, las cucharas son el complejo correccional más grande del país. Te mandamos a las cucharas para que te rehabilites, entre comillas. Por 99 años. Claro, todo eso está matizado. Sí, porque esto se entrejunta, ¿verdad? Estas visiones se entrejuntan, ¿no? Entonces, pero todo esto está matizado por unos empresarios morales que miran esto desde la moral cristiana, que se entienden que son guerreros del bien, que tienen que protegernos de los demonios que están en la calle, y el criminal es un demonio que hay que eliminarlo a cualquier costa. Y si yo tengo que darte 4 palos para que tú aprendas, pues eso lo va a pasar. Entonces, esas son las 3 visiones básicamente con las que se maneja formal e informalmente el crimen en Puerto Rico, y obviamente pues choca con la visión que nosotros tenemos de que la ley, mira, ¿qué es un crimen? ¿Qué es un crimen? A ti probablemente en tu clase te enseñaron que el crimen era la violación de una ley escrita. Exacto. ¿Verdad? No, crimen es la violación de una prohibición que una gente con poder nos impuso al resto. Eso es lo que es el crimen. O sea, para que una acción sea ilegalizada, los poderosos tienen que ilegalizarla. Por eso es que Sí, hasta tiene que los estar otros días, escrito. perdóname. Sí, que para que sea un crimen tiene que estar escrito en Sí, algún sí, lado pero, esa regla. pero no es que es un proceso democrático donde todos nos reunimos y decidimos. Son los poderosos en una sociedad los que deciden cómo se va a escribir. Claro. Por eso es que hasta los otros días, cuando la comunidad LGBTQ+ no tenía ninguna importancia y eran marginales, pues las acciones de esa comunidad eran prohibidas. Yo recuerdo cuando en Ponce la policía le entraba a palo iba a decir la palabra callejera, ¿verdad? Pero a los hermanos y hermanas homosexuales, lesbianas, transgénero y transexual, sobre todo de aquellos que se atrevían a vestirse transexualmente, ¿verdad? Y plazas como la de Mayagüez, la de Ponce, un sábado por la noche, regularmente uno de esos ciudadanos iba a coger 4 palos de la policía para que no estuviera con esa poca vergüenza, ¿verdad? ¿Y cuál era la ley? Pues la ley era porque los heterosexuales, ¿verdad? Yo soy de los que planteo que el poder que decide las leyes en nuestra sociedad es blanco, es varón, es rico propietario, de apariencia heterosexual y de apariencia cristiana. Así que todo lo que no caiga dentro de los intereses de esos grupos, probablemente va a ser ilegalizado. Así que crimen es eso, lo que ese grupo decida que va a ser, que está prohibido porque a ellos no les gusta, va en contra de sus intereses, etcétera, 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 ¿verdad?
Como decía una amiga mía, si los varones parieran, las boletas para pagar la ATH estuvieran, ¿cómo es? La- los abortos estuvieran cubiertos por los planes médicos, ¿verdad? Así Claro. que, pero como no somos nosotros los que parimos, son las mujeres, y las mujeres no hacen leyes o no hacían leyes, ¿verdad? O todavía no hacen leyes, pues el aborto está todavía prohibido en algunos sitios y limitado en otros. Sin entrar en la polémica del aborto. Esto Claro. es como las drogas. La polémica de los peligros y los daños que hace la droga no tuvieron nada que ver con su ilegalización. Su ilegalización se debió a que los conservadores agrícolas de Estados Unidos estaban perdiendo prestigio al principio del siglo XX con la llegada de la industrialización y del poder de las grandes ciudades, y se amarraron a sus valores conservadores, y eso de usar droga era cosa de mexicanos y de negros, y de así que eso había que prohibirlo, y lo prohibieron. Sin importar cuál era el daño, ni cuál era el uso, nada de eso importa en la discusión. Importa que ellos tenían el poder de hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso es crimen. ¿Qué es la ley? Pues la ley es el documento que hacen los poderosos para imponerte, entre comillas, legalmente ese mandato, ¿verdad? Entonces, eso probablemente te tuerce todo lo que te enseñaron los abogados en derecho penal cuando cogiste la clase de derecho penal, porque nadie te habló de esto. Yo tuve algunos bien pocos, ¿verdad? Que tenían una visión más hacia los reformatorios, hacia la rehabilitación, hacia las penas más bajas, pero la mayoría pues sí se enfocaba en lo que era la pena, el castigo, el evitar que el crimen, que otras personas ¿verdad? Que cuando las personas vieran que las penas son altas o los castigos son fuertes, pues Claro, claro. piensen que no van a cometer el delito, ¿verdad? Ajá. Porque les da temor las Lo que consecuencias, pasa es algo que que pues no funciona, pero ninguno de esos pensó que el tipo que comete el crimen no tiene nada que perder porque no tiene nada. Entonces, ese cuento de que la gente le va a temer a que va a perder sus cosas, pues le aplica a los que tienen cosas, a los poderosos. Entonces, los poderosos, viendo el mundo desde su visión de mundo, pues planteaban eso. Pero un muchacho que está en un residencial público, que no tiene nada, no tiene ninguna oportunidad, que lo que hace durante el día es lo mismo que hace cuando lo mandan a las cucharas, que es que se levanta por la mañana, desayuna, va a la cancha, está toda la mañana en la cancha, regresa y se almuerza y se recuesta un rato y vuelve otra vez a la cancha. Pues es un absurdo plantear ¿cómo es? Eso de que le va a temer al castigo, ¿verdad? Porque a veces la realidad que vive la gente es peor que el castigo. Entonces, a lo que iba es que fíjate que todo eso que tú me estás planteando, que de muy buena fe plantean, tú sabes, ayudar al confinado y todas las cosas que me dijiste, ninguno se cuestiona si realmente la persona es un criminal, si realmente tuvo otras alternativas que no fuera cometer el crimen que cometió, ¿verdad? Si lo que cometió fue realmente un crimen, porque es un crimen que yo fume marihuana, o sea, lo único que yo le estoy haciendo daño cuando fumo marihuana es a mí. exacto. Entonces, Igual que cuando consumes otras drogas legales como el alcohol, igual que cuando consumo alcohol o cuando consumo cualquier otra sustancia, que no estoy diciendo que sea bueno o malo, no sea peligroso, no estoy diciendo que no puede causar daño, no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que la razón por la que se prohíbe la marihuana es porque habían grupos de interés blancos poderosos que veían eso como costumbre de raza salvaje, que no le interesaba que sus hijos se pusieran a eso. Y se juntaron con unos religiosos que desconfían de la gente que usa hierbas para sanaciones y formaron un movimiento, ¿verdad? Que se unió, que utilizaron las mujeres en el principio del siglo XX, final del XIX, que se llamó el movimiento de temperanza, para empujar estas prohibiciones. Pero fíjate que la prohibición del alcohol no duró más que 10 años, no duró ni 10 sí, años, mientras que la de las drogas lleva más de un siglo, ¿verdad? Nosotros los criminólogos críticos aprendemos a voltear la ecuación y mirar de dónde sale esa persona, de dónde sale ese sujeto, cómo ese sujeto que vive en el residencial público mira sus acciones, como un muchacho que se cría en una casa que el único ingreso estable que tiene es el del punto de droga, que el punto de droga es lo que le permite pertenecer a la cultura de consumo que te hace ciudadano, porque tú eres ciudadano en tanto y en cuanto consumas. Si tú no consumes, olvídate del cuento de los derechos civiles, que eso no te aplica. O
personas de la calle tienen derechos civiles? ¿A cuántos le garantizan los derechos civiles la policía? Entonces, es en ese sentido que uno tiene que empezar a cuestionar todo el aparato que nos dice del crimen. Entonces, mientras yo no tenga una sociedad que a ti como joven te garantice un espacio de tener un ingreso digno, que te garantice un nivel de vida más o menos digno, y para eso no quiero decir rico, sino que tengas un techo seguro, comida segura y salud segura, ¿verdad? Mientras no tengamos una sociedad así, pues todo ese aparato de la justicia penal, para llamarlo correctamente, no es otra cosa que un órgano represivo para que tú no te rebeles contra los que están saqueando el país. Sí, yo pienso que para quizás la mayoría de las personas el tener cubiertas las necesidades básicas, como tú dices, tener comida, tener un techo, en la sociedad que nosotros vivimos como que eso no es suficiente. Pero es que no lo es, Armando, no lo es. No lo es porque repito, en nuestra sociedad tú tienes, no solo en tanto puedas gastar, tú existes, como era que decía Descartes, era que decía yo pienso y luego existo. En nuestra sociedad tú consumes y luego existes. Y no solo es consumir, es ostentar que consumiste. Tú sabes, cuando aquella fiebre del bling bling no era Ujú, poder comprar una cadera de 3.000 pesos, era tenerla guindando el pescuezo claro. para que todo el mundo la viera, tú sabes. Entonces en ese sentido, Chokyong habla de nosotros como una sociedad bulímica, ¿verdad? Una sociedad que te pone unos niveles de consumo para poder pertenecer que no son reales, y no te da los accesos a los medios a los medios de producción para que tengas acceso a ese dinero, ¿verdad? Entonces, además de que te impone unos requisitos ¿cómo te digo?, de una vida fabulosa, con experiencia, tú sabes. Mira, yo en mi libro Exclusión y Violencia narro la historia de un profesor que nos dio una charla en una de las clases. Fui un profesor de filosofía, ay Dios mío, no me acuerdo el apellido de Ángel, pero ahorita no me acuerdo. Y Ángel nos cuenta que cuando él era adolescente, él vivía en una sociedad de clase media, sus padres eran trabajadores del público, tenían más o menos, él tenía sus necesidades cubiertas, pero no vivía una vida excitante, no vivía una vida como la que él veía en las películas. Entonces, dice que un día un pana de él estaba en la cancha tirando allí guirita solo, y el pana llegó con un revólver y se lo puso en la mano. Y él dice, cuando yo sentía que el revólver en la mano y apuntaba a los sitios, y apuntaba para aquí, apuntaba para allá, yo me sentía el tipo Más poderoso. más poderoso del mundo. Eso se llama carnavalización. El carnaval es de carnavalización del crimen. Es utilizar el crimen como una forma de sentirte poderosa. El carnaval es un espacio en el calendario en que los que no tienen poder se les da espacio para que hagan lo que les dé la gana, como en la Justa o en la calle San Sebastián, ¿sabes? Y después que quemas la energía, pues te vuelven a reprimir y todo el mundo para su casa. Pues Ángel decía, mira, aquella sensación de poder que yo tenía con aquel arma en la mano, dice, eventualmente me llevó ante un juez, ¿verdad? Entonces, él me dice, por suerte, el juez se compadeció de mí ¿verdad? Y no cayó en el sistema, y pudo echar para adelante, y eventualmente terminó su doctorado en filosofía, y estaba dando clases en las universidades. Entonces, la criminología cultural habla del erotismo del crimen, ¿verdad? El tú participar del crimen porque no solo te hace sentir que perteneces, te hace sentir que perteneces excitantemente, de que tú eres el bravo, de que tú eres el que más, tú Ujú, sabes, el que más gatas tiene, el que más. Entonces, ante eso, como me dijo tú sabes que yo fui reportero, ¿verdad? Así sí. que, como me dijo una vez un muchacho gestado, me dijo, Mister, los profes dicen Mister a uno. Dijo, Mister, la verdad que yo prefiero vivir 25 años, tendría como 20 años, 21 años. Yo prefiero vivir 25 años bien vivido que vivir 60, perdóname la palabra que voy a usar, ¿verdad? 60 jodido como está mi país. Ujú. Entonces, pues, ¿qué tú le puedes decir a eso? Si las alternativas de trabajo que él tiene, si las consigue son, qué sé yo, 20 horas a 7.50 la hora. Ujú.
como mucho y con suerte. Claro, claro. Entonces, esa es la visión que yo tengo de la criminalidad, que es un proceso dinámico total, que surge de las relaciones de poder. Y entonces nosotros como país, que estamos pasados de habernos levantado en armas hace tiempo en una revolución, no tenemos cultura de eso. En Puerto Rico no hay cultura de violencia política contestataria desde los años 50 como poco. La que hubo en los años 70 realmente fue la derecha impulsada, utilizando la derecha cubana, quien ponía bombas a nombre de y decía que eran los izquierdistas, pero está probado ya históricamente que las bombas las ponía la derecha. Así que aquí no hay un historial de lucha política armada, ¿verdad? Y para mí, el joven que se frustra ante este sistema, que se ve oprimido ante el sistema, que sabe que no importa lo que estudie, no va a salir, tú sabes, y no me venga con el cuento de que de los caseríos salen doctores. No, eso es basofia. Puede que salga uno que otro, que a pesar de las circunstancias, por unas circunstancias específicas, puede echar para adelante, pero la inmensa mayoría de la gente que nacemos pobres, nos morimos pobres, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ese, ese proceso en el que nacen estas personas, pues los va a frustrar, y esa frustración los va a llevar a la violencia. Una violencia que no siendo organizada, pues resulta en criminalidad. Mira, ante un sistema que no nos representa, y yo creo que en este país nadie se puede sentir representado por los sátrapas que dirigen, que administran el Estado, ¿verdad? Todos están, eso, como dije al principio, le interesa a ellos, le interesa el partido porque es su herramienta, y lo que le ponen los chavos al partido porque es la herramienta que ve la sigue. Así que ante esa situación, yo identifiqué cuatro, en mi hipótesis, ¿verdad? Pues yo nunca hice doctorado, así que esto no es una teoría, esto es una hipótesis. Ujú. Es una pregunta de investigación. Yo miro cuatro respuestas. Los que no hacen nada, esperando que cambie el partido en el poder, a ver si le dan un trabajito al nene, cosa que ya ni siquiera eso puede hacer el Estado. Que eso era cosa de los años 80 y Claro. 90. Y si se lo daban en energía eléctrica, mucho más mejor, ¿verdad? La misma energía eléctrica que ahora los mismos sátrapas quieren vender, pero bueno. El otro gran grupo es el que se va del país, que eso incluye los que se van para las Fuerzas Armadas, ¿verdad? O los que entran a la policía. De ahí van a quedar un grupo más pequeño, muchísimo más pequeño, que son los que se organizan en sus comunidades, Casa Pueblo, Taller Salud en Loíza, la gente contra la ceriza en Peñuela, Mujeres contra Luma, ¿verdad? Esta gente que puede canalizar su frustración basado en su proceso de conocimiento político y su instrucción política, pueden canalizar por ahí esas respuestas a su frustración y producen cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces queda un por ciento bajo que mira en el crimen la forma de empoderarse, de pertenecer, de entrar y de pelear esa frustración, generando una violencia que no es contra el que está arriba oprimiéndolo, sino es contra el que es igual a él, que está al lado. Y eso es la criminalidad. Para mí esa es la criminalidad, la respuesta de sectores oprimidos que no tienen la capacidad política de organizarse, pero tienen una capacidad maravillosa de organización. Cuando tú ves un punto de droga y ves lo que están cogiendo el punto de droga, esos muchachos de 25 años sin ninguna educación, que manejan cantidades enormes de dinero, que manejan empleados, que manejan la relación con la comunidad, que manejan la relación con el Estado por la prohibición. Eh, eh, Uno tiene que preguntarse, ¿y por qué esos muchachos no tienen un negocio legal? ¿Tú sabes? Y manejan una matemática terrible que a lo mejor ni siquiera la aprendieron en la escuela. Claro. Bueno, yo he tenido una amiga que era maestra de matemáticas en la high y terminó utilizando la contabilidad del punto para que los muchachos entendieran, y ahí fue que entendieron perfectamente lo que era el punto decimal y todas esas cosas. Tú sabes, ¿de quién es la culpa de que Angelo Millones se hiciera millonario vendiendo droga y no se hiciera millonario con una fajetería? Yo tengo un familiar que fue preso por droga y cuando salió ha tratado mil veces de montar negocio. Me dice, Gary, esto es frustrante porque con la facilidad que yo puedo montar un punto de droga o una red para distribuir droga,
Y aquí hay que pasar años pidiendo permisos y boberías y tienes que tener conexiones y tienes que, tú sabes. Te voy a dar otro ejemplo. Yo tengo un amigo que es mecánico que me dijo, Gary, yo no estoy preso porque al bichote que le iba a prestar los chavos lo gestaron la semana antes. El muchacho trabajaba en un taller de mecánica, el dueño del taller se iba a retirar, él lo quería comprar, fue a un montón de bancos, fue a un montón de financieras y cosas, buscando quién le prestara el dinero para comprar, y nadie le quiso prestar. Y el dueño del punto de su barrio, que se había criado con él y había ido con él a la escuela, dijo, fulano, olvídate, yo te doy los chavos, ven el lunes a buscar los chavos, que yo te los doy. Y bregamos con eso y después me dice cuándo voy a pagar y cómo hacemos. Tú sabes, porque obviamente para que el tipo 100 o 150 mil pesos era una bobería, ¿verdad? Y con la mala pata de que eso fue, qué sé yo, miércoles o jueves y el viernes arrestaron al tipo y se lo llevaron los federales. Wow. Me dice, si no fuera por eso, yo estuviera preso porque probablemente hubiese caído en el mismo esquema de la cosa. Pero mira lo fácil que este tipo estuvo dispuesto a apostar en el amigo mío, en la capacidad que tenía de mecánica que tiene ese muchacho, y el sistema no. Pues, ¿de quién es la culpa de que mi amigo hubiese caído en el negocio de lavarle los chavos al punto de droga? ¿De él? Uh-huh. Entonces, cuando miramos la criminalidad en el macro, ¿verdad? No en el crimen de todos los días, ese sí es crimen, eso sí es problema de la policía, bregar con quién hizo qué, porque tampoco se previenen, tú sabes, la prevención es una cosa, o sea, al tipo que lo van a matar donde lo cojan. Y si no lo cogen aquí porque está la policía, lo cogen más abajo. O sea, cuando tú no le das la oportunidad a la gente a que se desarrolle a su máximo, pues no te puedes quejar que esas personas busquen alternativas. En uno de tus escritos hablas sobre lo que son las víctimas, quiénes son las víctimas y hablas de la invisibilidad que tienen las víctimas. Quizás te refieres a lo que es la cobertura mediática o en el pensamiento del público en general. Y quería que me hablaras un poquito de eso. Pues mira, hablar de víctimas me es difícil porque yo no soy victimólogo. Yo he aprendido con algunos colegas en la universidad, ¿verdad? Pero a lo que te refieres cuando dice del escrito fue una invitación que me hizo la profesora Estela Irizarry a su clase de victimología para hablar de los medios de comunicación y las víctimas, ¿verdad? Entonces, para los victimólogos, la víctima, para la ley, la víctima es la persona que es sujeto de un crimen. Si a ti te matan, pues tú eres la víctima. Ujú. Si a ti te roban, tú eres la víctima. Para la victimología, si a ti te matan, tu mamá, Dios la guarde, tus hermanos, si los tiene, qué sé yo, tu compañera, tu compañero, pues son unas víctimas porque te perdieron, tuvieron una pérdida. Entonces, los victimólogos y las victimólogas están dando la pelea para que esa gente tenga derechos que ahora mismo yo entiendo que no tienen ninguno, más allá de los mismos derechos que cubren a cualquier testigo. Pero para el sistema en la práctica, la víctima es la que está tirada en el piso. Se hacen llamados para los medios de comunicación sensibles a las víctimas, pero pues los medios de comunicación, el trabajo de los medios de comunicación es vender periódicos y vender audiencia, o sea, no es salvarle el derecho a nadie. Y aquí estoy siendo crítico de lo que yo hice por muchos años, yo fui fotógrafo del vocero por muchos años, ¿no? Y mi objetivo cuando yo llegaba a una escena es hacer la foto lo más dramático posible para que la foto corriera lo más al frente posible en el periódico, ¿verdad? Porque yo trabajaba por mi cuenta, yo le vendía las imágenes y si la foto iba en primera plana, yo cogía 75 pesos. Si iba en la página 3 y 4, entre la 2 y la 4, pues cogía, qué sé yo, eran 50 o 45 pesos y así iba reduciendo. Si iba allá en lo último del periódico, pues cogía 15 pesos. Tú sabes, así que yo tenía que buscármela para que fuera lo más frente posible. Y además del prestigio de tú abrir el noticiero o de tú tener la primera página, la primera plana, ¿verdad? Eso siempre es un prestigio y eso es una competencia interna. Entonces, en ese sentido, nadie va pensando en las víctimas, ¿sabes? Claro. Por lo menos yo en eso soy honesto. Hay una frase que tú pues, traduces del inglés de if it bleeds, it leads, ¿verdad? Y después dice si sangre en cabeza. Y me pareció pues, también algo que es real y que se veía. Y mencionas el vocero y obviamente pues las personas que hablan del vocero y cuando yo a veces trabajo casos que son pues de los años 80, temprano en los 90,
pues mencionan cómo eran las portadas y cómo eran las imágenes gráficas. Y obviamente pues tú fuiste parte de todo eso, ¿verdad? Estuviste Yo fui, trabajando yo en fui, eso, yo fui victimario en ese proceso. victimario de las víctimas. Y cómo tú me podrías mencionar algunas imágenes o casos conocidos que tal vez hasta yo cubrí en mis episodios que tú trabajaste. Pues mira, yo trabajé la matricida de Aguada. Yo fui el único que la fotografió porque obviamente cuando la arrestan no se podía fotografiar porque era menor y después la habían traído al centro de detención ahí te envía la foto, el centro de detención de víctimas aquí en Ponce. Nos habían dicho que le iban a mover cuando le encontraron causa, que ya le iban a manejar como adulto o algo, le iban a mover. La cuestión es que estábamos allí acampando frente cuando de repente sale esta guagua, sale a toda velocidad y yo logré meter la cámara por la ventana del pasajero del frente y tiré 4 o 5 imágenes, pero se me enredó la correa de la cámara, se me enredó en el retrovisor del carro y por poco me caigo debajo del carro. Wow. Pero bueno, ahí está la imagen. Pero recuerdo muchísimas imágenes muy terribles, ¿verdad? De que de gente qué sé yo, matanzas y cosas como esas. Y uno se va desensibilizando. El caso que más me choca fue un caso de una enfermera que iba tarde para el trabajo, no sé qué cosa, pierde el control aquí en la salida de la carretera número 2 de la carretera número 2 hacia Mayagüez y cae el carro cae en un desagüe, una cloaca enorme que hay de desagüe de pluvial, ¿verdad? Y los hijos cayeron debajo del carro y los matan. Wow. Y yo recuerdo que yo iba con mi compañero, el hoy desaparecido Reinaldo Villán, que era el reportero, y él estaba en el tapón terrible, así que yo me bajé del carro, yo iba guiando, cogí las cámaras y le dejé el carro ahí y seguí corriendo, o sea que llegué corriendo a la escena y empecé a tomar fotos. Entonces yo lo único que yo le decía a los paramédicos que llegan a ser los compañeros de trabajo de uno, porque uno está con ellos en la calle todo el tiempo, ¿sabes? Yo le decía, ¿dónde están los nenes? ¿Dónde están los nenes? Y yo me decía, el paramédico me decía, cállate que ya no sabe, cállate que ya no sabe. Entonces yo recuerdo que en un momento dado se mueve uno de los paramédicos y la luz le da en la cara a la señora. Yo estoy montado en el bonete, los paramédicos están trabajando dentro del carro, que le habían cortado la capota. Y yo recuerdo que de toda esa tragedia, de lo único lo único que ahí me interesaba era que se moviera el paramédico para que la luz le diera en la cara a la señora y yo poder hacer la foto. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Es cuando yo era delegado de la Unión y los miércoles yo subía al periódico, así que ese día me tocaba subir al periódico. Yo, cuando voy por la cajetera, pasando el Jíbaro, de repente como que me da de golpe y me paré en el paseo, ¿verdad? Y, y, y me doy cuenta de lo que yo había hecho en ese momento y de cuán desensibilizado yo estaba. Y me parece que ese fue el día que decidí que ya yo no podía seguir haciendo el trabajo. De verdad que me gustó un montón el tema, particularmente la parte de la criminología crítica. Desconocía muchos ¿verdad? De los conceptos que expone y te quería agradecer por tu tiempo, por tu disponibilidad. También aprovecho para darle gracias a Manolo, ¿verdad? Por haberme recomendado hablar contigo, No lo mato el del cucubano. el de Cubano, y pues obviamente hemos tenido varias conversaciones sobre ti sin que tú te enteres. Todas han sido buenas. Yo niego todo lo que diga Manolo hasta que no me lo pruebe. Tengo que enviarte algunos screenshots de las cosas que él dice de ti para que lo puedas ver. Gary, un placer de verdad. Espero que la hayas pasado bien en la conversación y que hayas podido decir
todo ¿verdad? Lo que hayas querido decir. Yo quería también darte la oportunidad para que pues, nos hables de lo que estás haciendo actualmente, de si te gustaría compartir tus redes sociales, tu página, tu programa radial, tus libros, porque sé que has escrito varios libros. Pues mira, GaryGutierrezPR.com, ahí está más o menos mi blog. Yo estoy en Twitter, que es la única red social en la que participo. Gary Gutiérrez PR. Escribí un libro que se llama Exclusión y Violencia, una breve mirada a la violencia contestataria, ¿verdad? Donde planteo que el crimen, que eso que llamamos criminalidad, es una respuesta a la exclusión social que se vive en Puerto Rico, donde se cobra lo puertorriqueño y se gasta lo americano, ¿verdad? Y bueno, temprano en la tarde, que se transmite todos los días por WPAB y que está también en formato de podcast. Si googlean temprano en la tarde el podcast, pues probablemente pueden encontrar. También escribí un libro, participé de un libro que escribió el doctor Villa, que se llama Criminología Crítica y Aplicada, donde hay planteamientos teóricos, hay anécdotas, hay estadísticas de policía, hay de todo un poco, ¿verdad? Y escribí un ensayo que se llama Del coloniaje a la sociedad de ley y orden, para allá, para el 2010, el 2012, que está en un libro que publicó la doctora Sonia Serrano, que se llama Registros Criminológicos Contemporáneos. Así que pues esos son mis trabajos. Ya es hora de que venga una generación nueva a decirme que estaba equivocado con nuevas ideas y cosas como esas, pero no. La criminología en Puerto Rico sigue siendo muy conservadora. Tienen mucho cuidado en alejarse del discurso del discurso legal o el discurso de rehabilitación, ¿verdad? Y entiendo que los últimos años ha ido variando eso, pero me parece que en ese sentido la academia, lejos de ser la vanguardia, ¿verdad? Digo, más allá de gente como, qué sé yo, Madeline Jomán, Lina Torres, Carmelo Río, que son gente que están escribiendo, que no se consideran criminólogos críticos, pero que hablan desde esta perspectiva, ¿verdad? Pues están haciendo cosas, pero la inmensa mayoría de los cursos de la gente que estudia justicia criminal o criminología terminan dando a abogados que tienen una visión muy legal del fenómeno, ¿verdad? Así que, pero bueno. Hay que aclarar, Gary, tienes que aclarar que cuando las personas vayan a tu página, que no piensen que están equivocados. Sí. Y porque van a ver un montón de recetas exquisitas bueno, es que, de comida. Sí, así la forma de mantenerme cuerdo durante la pandemia ha sido todos los días hago una entrada de comida a mi blog. Pero si ponen allí criminalidad, en el buscador ponen criminalidad o ponen, qué sé yo, drogas o ponen reforma de la policía, cualquiera de esos temas le van a salir algunos escritos. Pero repito, o sea, yo estoy consciente de que es necesario nuevas voces. Si hay muchachos jóvenes que están estudiando criminología o justicia criminal, se necesitan nuevas voces que vengan con otros discursos, porque gente, esto no es cuestión de quién tiene la razón, pero esto es simple. El discurso de la rehabilitación y de las leyes llevan 200 años y no es resuelto un divino. Así que hay que buscar otro discurso. Es tan simple como eso. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como CrimePodPR, en donde estaremos subiendo contenido relacionado a los temas con los que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. También puedes apoyarnos a través de patreon.com/CrimePodPR, en donde vas a tener acceso al contenido que utilizamos para poder hacer las investigaciones, como por ejemplo documentos, enlaces, fotos adicionales a las que subimos a las redes, videos,
análisis de los casos, entre otras cosas que vamos a estar añadiendo poco a poco. Muchas gracias y hasta la próxima semana.